Hola, mi nombre es Jimena, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de todo lo que está mal con el mundo. ¿Por qué vamos a hablar de eso? Porque para poder solucionar lo que está mal en el mundo, primero tenemos que hablar de eso y reconocerlo y entenderlo y desbaratarlo para luego cambiarlo. Espero, voy a quitar mi bote de ropa sucia para que no lo vean. En realidad es como la cuarta vez que intento grabar esto y pensé que ya no lo iba a lograr, pero solo ahorita logré prender mi cámara y logré empezar a hablar. Y creo que este video va a tener una energía un poco caótica, pero es lo que hay. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre la diversidad cultural. Bueno, yo estudio una carrera que tiene que ver con diversidad cultural o interculturalidad en realidad. Y normalmente como que siento que en el imaginario, o más que en el imaginario, en los medios y en las campañas turísticas y estatales como del estado en general, siento que hay como un discurso que romantiza mucho la diversidad, pero sobre todo con el propósito de venderla. En mi caso, que soy de Yucatán, pues está como obviamente la mercantilización de la cultura maya. Cuando se logra hablar de diversidad, se habla de diversidad, o sea, la diversidad cultural como algo inherentemente bueno o como algo que sí, abrazos y vamos a tomarnos todo de las manos y dar vueltas, ¿no? Pero en realidad la diversidad cultural es súper compleja y no estoy diciendo que sea mala, porque obviamente no es mala. De hecho es como inevitable, o sea, es como algo inherente de nuestro mundo y de nuestra realidad y de nuestra especie y de todas las especies que existen en el planeta, pero definitivamente es compleja y para poder navegar las aguas de la diversidad cultural y todos los conflictos que esta genera, hay que entenderla pues en ese nivel, ¿no? En toda su complejidad, en todas las redes, en todos los niveles en las que existe, sobre todo empezando por la cuestión del poder. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el concepto tal vez de multiculturalismo, diversidad cultural e interculturalidad. Y además hay otro concepto en el que no vamos a ahondar hoy, que es interculturalidad crítica, porque muchas veces cuando se habla de multiculturalismo podemos de nuevo verlo solo como la existencia de muchas culturas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de interculturalidad, se reconoce, para empezar, que se trata de relaciones, o sea, como que analiza la relacionalidad entre dichas culturas y además reconoce el factor del poder, o sea que no todas las culturas estamos como en el mismo campo de juego y que hay desigualdad y además pues ahí está el factor del poder, ¿no? Y siempre va a haber una cultura hegemónica, o sea la más importante en el caso de México sería como la cultura mexicana, en contra como de el borramiento de los pueblos originarios y de también los pueblos con ascendencia afro. Algo que también me ha llamado mucho la atención sobre la diversidad cultural y las personas que han teorizado esto o que se conocen más, o bueno, no sé, pero hay un grupo de personas que han teorizado esto que son principalmente hombres blancos del norte global, o sea, Canadá, Estados Unidos, los países ricos de Europa. Siento que cuando hablan de la diversidad cultural les falta lograr aterrizar esa teoría, como hay fiesta de perros en la calle, perdón si se escucha, pero no logran aterrizar esa teoría como en los cuerpos y en las personas que habitamos en realidad esta teoría, ¿no? O la diversidad más bien. Y pues para poder hablar de estos problemas y que tenga un impacto en realidad en la vida, tenemos que hacerlo desde ahí, ¿no? Desde nuestros cuerpos, desde cómo afecta el hecho de que ciertas personas sean o seamos diferentes a lo hegemónico. Y tenemos que hablar de lo que en efecto pasa, o sea, no solo como crear escenarios pues hipotéticos, sino hablar de lo que sucede, ¿no? Otro tema del que creo que es igual muy importante hablar es de la discriminación y los sistemas de opresión. Yo como pues he vivido la discriminación, principalmente ha sido por ser mujer obviamente y por mi orientación sexual. Bueno, yo también he ejercido discriminación, ¿no? Obviamente es porque pues vivimos en una sociedad y crecemos en ella y obviamente nos educan. ¿Cómo le explico? La forma en la que aprendemos a navegar las relaciones sociales en la sociedad es discriminatoria a fin de cuentas, ¿no? Y pues hay una cuestión ahí que pues se sabe, como los antropólogos lo han dicho desde hace mucho tiempo, que es como la del etnocentrismo, y que cuando un grupo cultural se encuentra con otro, pues obviamente tendemos a pensar que nuestro grupo cultural es como el más importante, ¿no? O el mejor.
considero que el etnocentrismo no es intrínsecamente violento o discriminatorio. Tal vez estoy diciendo las cosas muy mal, pero creo que es normal pensar que la cultura de una es tal vez la mejor porque es la que una conoce y como que creció haciendo las cosas de cierta forma, entonces tal vez cuando se encuentre con que otras personas hacen las cosas diferente diga, esto está un poco raro, pero creo que de eso depende mucho como otros factores que entran en todo el como mundo de la discriminación que voy a mencionar ahora, porque puede ser que tengas ese pensamiento, pero al momento de entrar en un diálogo respetuoso con el otro grupo, pues se pueden ir limando esas asperezas, ¿no? El etnocentrismo no es lo mismo, por ejemplo, que la intolerancia social, que es cuando simplemente te choca a muchos niveles, o sea, puede ser desde algo como pequeño hasta algo ya como grave, en otro grupo social, ¿no? Y esto puede ser desde sentirse como amenazado o sentirse que el otro grupo podría ser una competencia. Creo que es casi lo mismo que amenazado, pero ustedes me entienden. Espero. Y otro factor que puede entrar como en la discriminación son los prejuicios inferiorizantes. Y este puede ser, por ejemplo, como el sexismo, de que los hombres vean a las mujeres como seres inferiores, o también se puede expresar de forma racial, como que los españoles vean en su momento cuando fue la conquista española, la invasión española, pues vieron de manera inferior a las personas que habitaban estas tierras, o incluso la xenofobia también puede ser algo, la aporofobia, que es como cuando hay como discriminación hacia los pobres. Bueno, la discriminación obviamente puede ser de grupos culturales a otros grupos culturales, pero también puede ser social, ¿no? Como obviamente pasa con, por ejemplo, las personas pobres, que eso de hecho normalmente está muy conectada con cuestiones racistas, o también pues a los grupos, a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Hay diferentes grados de discriminación, ¿no? Que puede ser desde las discriminaciones cotidianas, que podría ser como que te digan, no, tú no puedes hacer esto porque eres mujer, hasta destierros, encarcelamiento, linchamiento y un montón de cosas, ¿no? Que sabemos que han pasado en la historia del mundo. Y pues algo que dice Gilberto Jiménez, que es como un teórico famoso, es que a fin de cuentas lo que causa la discriminación es la falta de reconocimiento entre grupos, ¿no? Y obviamente esta falta de reconocimiento también es atravesada por cuestiones desiguales de poder, pero que a fin de cuentas lo que se busca es un reconocimiento de la identidad de la, el o le otre. Y voy a leer esta parte porque Gilberto Jiménez lo dice mejor que yo. Bueno, la tesis central de ese texto que leí es: toda discriminación social comporta un intercambio recíproco, pero desigual, de reconocimientos evaluativos entre actores sociales que ocupan posiciones dominantes y dominadas en el espacio social, o sea, disputas de poder. Los actores que ocupan espacios dominantes suelen imponer una definición sobreevaluada de sí mismos, o sea, etnocéntrica. O sea, las personas que están en el poder suelen verse como somos unos chingones y tenemos la razón. Y además atribuyen a identidades minoradas, devaluadas y frecuentemente estigmatizadas a los dominados. O sea que hay un intercambio desigual de valores, es decir que también hay un conflicto de reconocimientos, ¿no? Entonces normalmente las personas que están en el poder tienen una idea súper chida de ellas y tienen una idea, como dice Gilberto Jiménez, minorada, devaluada de las otras personas que no están en el poder, que serían como los grupos minorizados. Y bueno, esto justo nos lo decía un profesor, que le gustaba más hablar de grupos, no de minorías, sino de grupos minorizados, porque no significa que sean menos o más pequeños, sino que han sido minorizados por el grupo hegemónico. Y creo que eso es algo importante de diferenciar. Y bueno, nada más, recuerdo que yo en algún momento tuve un conflicto igual entre la diferencia como entre la discriminación y la opresión. Y yo creo que en realidad no hay tanta diferencia entre ellos, porque creo que las discriminaciones no son menores en ningún momento, ¿no? O sea, no son pequeñas, no son insignificantes. Como esta idea que han dicho mucho de los micromachismos, en realidad no son micros, solo son cotidianos y pasan desapercibidos por lo acostumbrados que estamos a estarlos escuchando y reconfirmando en nuestro discurso diario. Yo creo que hay sistemas de opresión y una como de sus características o formas de legitimarse y de reproducirse es la discriminación. Y pues obviamente otro gran problema que hay en el mundo es el de la pobreza y la desigualdad.
Algo que quiero decir antes de empezar como a describir un poquito esta problemática es que todas estas cosas están súper conectadas, ¿no? La diversidad cultural y el conflicto que eso conlleva a través de las estructuras de poder, el capitalismo, que es como la razón por la que hay tanta pobreza en el mundo, la discriminación y la opresión, que es una forma de, además de violentar a los cuerpos y a ciertos grupos y de poder seguir haciendo que el capitalismo camine, pues también es necesaria para que sigan habiendo grupos pobres, ¿no? Porque no todos pueden ser ricos. Es que siento que no puedo hablar de pobreza sin hablar de capitalismo, y tampoco de violencia, porque el capitalismo es un sistema violento. O sea, la violencia es intrínseca del capitalismo. No puede haber capitalismo sin violencia. Ya lo dije de mil formas, pero creo que es muy importante que lo entendamos. Algo como que ha pasado en este momento en el que estamos viviendo, como de globalización y de la sociedad de la información y las sociedades en red y etcétera, es que además de que obviamente ha habido un incremento en los niveles de desigualdad y pobreza aunado con el neoliberalismo, o sea, igual ese es como algo importante que va junto. O sea, que estamos en una fase neoliberal del capitalismo, que es como el abandono del Estado en benefactor, o sea, un Estado que se preocupaba y proveía por los recursos como salud, vivienda, alimento, educación, y vemos que poco a poco se va privatizando y se queda únicamente con el papel de dar seguridad, más violencia. Con este proceso de neoliberalización de los países también ha aumentado la pobreza y la desigualdad. Esto en parte tiene que ver con el modelo económico que estamos adoptando, y no estoy diciendo que lo que había en el siglo pasado con el Estado benefactor y la industrialización haya sido bueno, porque también por algo se derrumbó, pero al menos como una de las razones por las que hay como esto es porque obviamente los trabajos relacionados con información están como súper en boom, y además todos los trabajos de servicios, ¿no? Entonces nos estamos acumulando en las personas en las ciudades, y depende mucho si logras insertarte en esta economía semiótica que tiene que ver con como lo de la información y también la venta como de nuestra cultura y todas estas cosas. Si tienes, para empezar, acceso a internet, ¿no? O sea, y creo que también cuestiones de educación, si sabes manejar computadoras, o sea, hay un montón de cosas que están aunadas con la desigualdad y la pobreza, que si tú eres como de una población que no tiene acceso a esto para poder insertarte en la economía semiótica, se va a seguir reproduciendo ese ciclo, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante de entender. La completa mudanza al internet y a los medios y etcétera está creando una desigualdad, al menos lo pienso en México, ¿no? O sea, hay un montón de espacios en México que no tienen acceso a internet o acceso a internet de buena calidad aún. Siento que perdón por esta vida tan caótico, pero espero que les estés como sirviendo de algo. Luego está toda la cuestión del capitalismo y el despojo. Otra cosa importante de nuestra economía actual es el extractivismo. Y bueno, la primera persona que teorizó sobre todo esto fue Marx, y él habló sobre la acumulación originaria, que fue cuando en su momento hubo tanto despojo como de tierra, o sea, las personas ya no poseían el espacio en el que trabajaban, y también pues la disposición del mismo trabajo de las personas, ¿no? Que ya no les pertenece a su trabajo ellos mismos, sino al patrón. Pues en su momento estaban como las formas clásicas de extractivismo, como la minería, la extracción de petróleo y etcétera. Para que se dieran estas cosas había obviamente despojo de tierras a las personas que vivían ahí, explotación, un montón de problemas que sabemos que trae, por ejemplo, la minería. Pero ahora ya hay otras formas como nuevas de extractivismo que no necesariamente las entendemos de esa forma, ¿no? Y creo que una importante es, por ejemplo, el turismo, que también trae consigo despojo. O sea, las personas las como que retiran de sus espacios en los que habitan para poder poner hoteles y etcétera. También hay violencia. Pensemos en Acapulco, pensemos en Cancún, la presencia de los cárteles y de tráfico de personas y tráfico de drogas y tráfico de armas y tráfico de mil cosas, además de feminicidios, y son literal infiernos para las personas que viven y que tienen que quedarse ahí porque necesitan el trabajo. Otra forma también de neoextractivismo sería la agroindustria, ¿no? Que también pues sabemos que hay como despojo, violencia, obviamente el desmadreo completo de los espacios en los que se instala como los
cultivos. Eso suena raro decirle cultivo, ¿no? A la agroindustria. Tal vez deberían pensar otra palabra. Para esto hay un documental que habla de manera muy chida sobre este tema. Se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Y justo habla de la presencia como de la agroindustria, en específico de soya transgénica en la península de Yucatán, y cómo no solo es ecocidio, sino que también es la matanza de los pueblos mayas, en el sentido como también para ellos no es nada más como que sea su tierra y se la están quitando, sino que es toda su cultura, toda su forma de vida. Y creo que es muy importante entenderlo también desde ese punto. Obviamente todo esto es obra del sistema económico, político y social en el que estamos, que es el capitalismo neoliberal, como ya había mencionado antes. Entonces también creo que es importante hablar justo del extractivismo y el despojo y la violencia que eso trae consigo para hablar del capitalismo. Y hablando de violencia y todas estas cosas, el último punto es la cuestión de la guerra y la violencia. Y pues yo creo que acá es importante preguntarnos cómo vivimos nosotras y nosotros el neoliberalismo. Creo que si vivimos en México, somos personas que están, por desgracia, acostumbradas a ver, ya sea en las noticias o en la calle, feminicidios, narcomantas, robos, extorsión, o sea, hay un montón de cosas que están conectadas también a este sistema económico. Y algo que creo que es muy importante pensar es justo qué tan acostumbradas y acostumbrados estamos a esto, ¿no? Yo creo que estamos tan inmiscuidos e inmersos que nos vamos desensibilizando. Siento que a veces también es como por instinto de supervivencia, porque es muy difícil lidiar con todo esto emocionalmente. O sea, todo esto de lo que hemos hablado, la desigualdad, la pobreza, la discriminación, el despojo, la violencia, son cosas que nos afectan emocionalmente. Es muy difícil recuperarnos de eventos traumáticos de forma como personas, individuos, pero también como comunidad, y creo que por eso a veces intentamos no tal vez platicar sobre estos temas, porque duele, literalmente porque duele, porque nos dan ganas de llorar, porque nos da ansiedad, porque nos enoja un chingo, pero yo creo que justo una herramienta para no desensibilizarnos ante esto es poder platicarlo e intentar como lidiar este pantano horrible juntas y juntos, y no quedarnos en la postura de ser víctimas y de estar vulnerables, sino intentar tomar una postura de resistencia y de lucha. Y ni siquiera yo sé muy bien cómo hacer esto, pero Rita Segato, que es ha teorizado mucho sobre la violencia, en específico en los cuerpos, en los sujetos femeninos o en los cuerpos que se caracterizan como femeninos. Y justo ella habla sobre la pedagogía de la crueldad. Y ella dice con que no todos perpetuemos esta violencia que desfigura cuerpos, familias y comunidades, si somos receptores de esta pedagogía de la crueldad y aprendemos todo esto, y es lo que permite que el sistema se siga reproduciendo. Y como todo se ve tan jodido, tan jodido, porque lo único que vemos es violencia, lo único que vemos es desesperanza y dolor, parece que no pudiéramos salir de esto. Y la verdad es que sí, hay veces que es como, o sea, ¿qué chingados hago si todo está tan mal? Pero creo que esa es justo la trampa que nos quieren poner. Es difícil hablar de esto, y en específico el enojo contra las personas que están en el poder, que se supone que deberían como protegernos, pero en realidad son ellos los que nos están haciendo el daño. Recuerdo que eso también hablamos en clase, como de que no hay dos estados, o sea, no es como el estado que ha sido electo y además los cárteles y los grupos como del narco, sino que son lo mismo y están mezclados, y es como muy complicado porque es como a quién le rindes cuentas cuando sabes que la persona que está ocasionando esto es quien debería solucionarlo. Creo que de todo esto que les he estado hablando, algo que me hizo como me ayudó mucho como a comprender las cosas fue lo que dice justo Rita Segato de la pedagogía de la crueldad. Y pues quería hablar justo de como lo que más me llega, lo que más como que siento que yo puedo actuar. El otro día hablaba con mis amigas y estamos estudiando para ser mediadoras a fin de cuentas, ¿no? Y en una de las clases teníamos que estudiar sobre el consentimiento previo, libre e informado, que es como relacionado con las consultas que se hacen en los pueblos originarios antes de algún proyecto. Y estábamos hablando de si llegáramos a participar en alguno de estas consultas, no nos gustaría hacerlo desde el Estado, sino tal vez como si en algún momento nos llegaran a pedir el apoyo como de alguna ONG o de alguna asamblea o algo por el estilo, sí lo haríamos, pero no desde el Estado, porque sabemos que el Estado va a ir siempre ahí para intentar hacer desmadres, para que sí se haga el proyecto, ¿no? O sea, no es ningún consentimiento, es coerción. Estábamos pensando, pero entonces, ¿qué hacemos, no? Porque para eso estamos estudiando.
y llegamos a la conclusión de que hay de mierdas a mierdas. O sea, hay algunas mierdas en las que no nos gustaría como revolcarnos, y una mierda en la que a mí me gustaría revolcarme, porque siento que es donde sí puedo, que no me donde repele, es justo en la educación y en el arte, porque de verdad creo que a través de eso es como puedo yo crear un espacio de mediación entre este sistema culero y otras ideas y otras formas de ver el mundo y otras formas de ubicarnos a nosotras mismas en esta problemática para poder hacer algo al respecto. Y yo creo que, o sea, obviamente hablarlo y así es súper importante, y de verdad creo que es crear estas redes en las que puedas platicar con tus amigas de esto e intentar sanar juntas. Creo que es así súper importante, pero también siempre me quedo un poco con la duda como de ¿pero qué más puedo hacer, no? ¿Cómo puedo poner como las manos en la masa? Como a mí me han cambiado la vida, ha sido a través de la educación y a través de la lectura, y también los libros y la música, digo, y también las películas y la música y las series, pero en específico la escuela. Y no toda la escuela, pero al menos la carrera en la que estoy ahora, puedo decir que me ha cambiado la vida de manera súper cabrona, y me gustaría poder compartir un poco de eso con otras personas. Y por eso estoy haciendo este video también, y por eso voy a seguir haciendo videos, y por eso espero en algún momento poder dar clases y también escribir o compartir lecturas que me hayan impactado, porque creo que ha sido una forma en la que yo he logrado tal vez cambiar y encontrar nuevos significados y darle un poco de sentido a mi existencia. Y ya. Entonces, por una pedagogía de la ternura y por una pedagogía del acompañamiento y del amor, creo que hacia ahí está como mi tirada, mi idea de cómo puedo contribuir desde la mediación para un mundo más vivible, porque definitivamente hay que hacer algo con este mundo y con específicamente el espacio que hemos creado los humanos. Eso es todo por este video. Siento que estuvo caótico, siento que estuvo intenso, pero espero que lo hayan visto y espero que esté bien. Ya lo descubriré mientras edito. Ya cambió mucho la luz porque ya está atardeciendo, pero les mando un abrazo muy fuerte, les quiero mucho, y estaría súper chido que me digan qué creen que pueden hacer ustedes o desde dónde creen que están como colaborando. Hay que darnos crédito por lo que hacemos, porque creo que es importante. Así que intenten reconocerse si sí están haciendo algo y compártenmelo en los comentarios. Se acabó la memoria de mi cámara, pero ya estaba terminando el video, así que aquí Jimena editando. ¡Ah! Por favor, si les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigues y etcétera. Les mando un abrazo y un beso muy grande y espero que estén muy bien. Hasta la próxima. For a cookie, but you gave me no cookie, and you broke my heart, and you broke my